Eh, ¿Sabe la gente qué es lo que voy a contestar? ¿Quiere repetir la pregunta para refrescarla? Es una buena idea. Brevemente. Brevemente. Sí, la de las BACRIM, porque explícales un poco qué es la BACRIM. Sí. ¿Cuáles son las perspectivas de paz dentro de Colombia cuando se tiene en cuenta que los grupos paramilitares siguen activos dentro, que ahora le llaman BACRIM, tiene muchas denominaciones, bueno, es una cuestión semántica de pronto, y otros grupos armados, y las negociaciones de paz solo son con las FARC, que al final de cuentas en el momento presente son los victimarios los que generan menos víctimas en este momento, menos desplazamientos. En el tiempo lo han hecho por mucho tiempo, son un grupo más viejo, pero son los que menos importan de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de paz cuando esos grupos no tienen importancia en el proceso de paz? Es una pregunta por discutir por mucho tiempo, pero no vamos a ser muy respetar concretos. el tiempo lo muy más posible. Muy concretos. Gracias. Grupos como el BACRIM, yo no sé si ustedes están familiarizados, viene el sometimiento del paramilitarismo y hay una situación que lleva a que muchos regresen al campo, pero las BACRIM tienen unas zonas específicas de presencia. Yo tengo una experiencia de la vida real cuando viene la muerte de los 12 diputados secuestrados por las FARC. A mí las FARC y el Comité Internacional de la Cruz Roja me pide que vaya a colaborar en la traída de los cadáveres. Eso me llevó a mí a hablar con la Comité Internacional de la Cruz Roja y el comité me dijo ya las tres partes están de acuerdo, porque obviamente esto se hace en la medida en que los alzados en armas, en este caso, y el Estado lleguen a un acuerdo. La Cruz Roja no actúa en representación de una sola parte. Y cuando oí lo de la tercera parte, le dije, ¿cuál tercera parte? Pues era un grupo de un nombre diferente en la zona a donde nos íbamos a ir a rescatar los cadáveres. En Colombia hay más de 30 grupos parecidos a las BACRIM. En la medida en que se va atomizando el manejo del narcotráfico, porque todos están vinculados al narcotráfico, los capitanes elevan su jerarquía a sus propios ejércitos y se convierten en generales de su propia unidad. Pero sin duda hay mucha delincuencia común. No pueden haber tantos procesos de paz como círculos delincuenciales existan. Entre otras cosas porque el pater familias de todo el desorden que hay hoy sí son las FARC. Alrededor de esa violencia durante tantos años se fueron produciendo grupos y subgrupos de desorden. Muchos de los secuestros, por ejemplo, se atribuían a los grupos alzados en armas en una época en que abundaban los secuestros. Lo único que había que hacer era comprar un tarro de pintura, llevarse a una persona y poner en la pared FARC-EP, de tal manera que bajo la sombrilla de esas organizaciones alzadas en armas, por la falta del Estado se produjeron toda índole de situaciones delincuenciales con nombres propios. Ya el gobierno hizo un gran esfuerzo en someter, por decirlo así, con una institución o con una normatividad transicional a los grandes capos. Algunos no alcanzaron a prever que la inseguridad jurídica los iba a llevar a los Estados Unidos y otros consideraron que se les iba a cumplir con una serie de compromisos que no fueron tenidos en cuenta, pero ese es otro tema. Lo que yo quiero significar es que no es fácil darles el carácter de políticos o de carácter político a la actuación que se deriva única y exclusivamente de la delincuencia común. Es un debate que hay que dar. Algunos, anoche lo conversábamos como tú,
consideran que a ciertos grupúsculos de estos hay que darles una connotación de carácter político, pero digamos que la teoría general señala que por ahora no se consideran nada distinto a delincuentes comunes. Innan vi avslutar så vill representanten från colombianska ambassaden också ställa en fråga eller lämna en kommentar. Det tycker vi är viktigt att ge möjlighet till det. No, yo solo quiero hacer una pregunta. Yo soy positivo respecto a las negociaciones de paz, pero hay un punto en el que quisiera que usted, doctor Álvaro Leiva, con la experiencia que tiene, el gobierno va en contravía, al parecer, en el tema del agro con las FARC, y me parece que en este momento es uno de los temas más sensibles para el país, porque se ha dicho que el tema del desarrollo económico no se va a tocar, pero me parece que debería ser algo prioritario también. Entonces, ¿cómo son las perspectivas también de paz cuando hay un punto tan sensible como este en el que las partes van como en contravía? Es a título personal y no es a título de la embajada. Yo soy practicante de la embajada, no tengo ninguna posición oficial del gobierno. Sí, ese es un tema que está por definirse. Okay. Es un tema crucial que está por definirse y ahí va a haber un pulso que ya se enunció, porque el gobierno dice son 5 puntos y las FARC dicen no, es totalizante. En la última comunicación de las FARC a propósito de los acuerdos especiales señalan cómo en el protocolo 2 que toca hablando del derecho internacional humanitario, que tocas con conflictos internos, en la parte motiva, en las consideraciones, hay unos enunciados que se toman como totalizantes con el resto de la parte resolutiva. Entonces ellos dicen, en lo que nosotros firmamos 5 puntos, pero son 5 puntos que son el desarrollo de unas situaciones que describimos en la parte motiva, como por ejemplo, el desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, o la construcción de la paz. Bueno, voy a hacer más, sí señor, me perdona usted la emoción patriótica. Sí señor, la invitación a toda la sociedad colombiana, por ejemplo, para el desarrollo regional, para estudiar las injusticias sociales, para estudiar las desigualdades económicas. Entonces, ellos dicen hay que entrar a establecer por qué esas causas llevan a que estudiemos estos 5 puntos. Pero además, dentro de los 5 puntos, voy a ser muy breve, hacen un enunciado y después abren unos corchetes. No sé cómo se diga corchete en sueco, debe ser muy difícil. Porque el enunciado es política de desarrollo agrario integral. Y después se explica, el desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones. Entonces hay que estudiar el problema de las regiones. Y el desarrollo social y económico equitativo. Entonces hay que entrar a estudiar lo inequitativo del desarrollo económico. En función de ese enunciado, hay que estudiar primero acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad. Imagínense lo que es la formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Programas de desarrollo con enfoque territorial.
infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza, siendo Colombia el cuarto país más inequitativo del mundo, según las últimas cifras de hace 3 meses. Está peor Haití, creo que está peor Chad, en fin. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral. Este no es sino el primer punto. Entonces ustedes comprenden que aquí lo que se está estudiando en el primer punto es todo. Es impresionante. Déjenme ponerle un solo punto en concreto. Colombia ahora ya le está pasando la fiebre de los TLCs, de los tratados de libre comercio. Ayer nomás en una conversación cerrada con unos amigos mostraba yo el cuadro de los subsidios en el momento del estudio del TLC con los Estados Unidos. Y se establecía que Estados Unidos por productor agrícola en los Estados Unidos paga un subsidio hace 6 años de $22,000, mientras que Colombia por los mismos productos agrícolas suma un promedio de $300 por productor. Entonces, cuando se habla de soberanía alimentaria, pues habría que entrar a revisar el TLC, porque ustedes han visto cómo los franceses protegen su agro y cómo en los Estados Unidos la competitividad está basada en los subsidios del sector agropecuario. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es mucho más complicado de lo que la gente cree y naturalmente sí toca esos aspectos, así sea indirectamente, porque tú no puedes hablar de crédito y de intereses sin revisar la política financiera. En un país en donde hemos tenido unos escándalos en materia de contratación administrativa, tú no puedes hablar en un proceso de paz sobre infraestructura, sobre la base de que las condiciones para la contratación administrativa es la misma. Por eso el reto es muy grande y por eso las expectativas tan elevadas son una dificultad más y va a llegar un momento en que hay que aterrizar un poco más el proceso, porque en el fondo lo que se busca naturalmente es crear el ambiente necesario para que todas estas cosas puedan ocurrir. Hombre muy importante, ya para terminar, en Colombia decía que los procesos de paz no se podían convertir en una revolución por contrato, que lo que no hayan logrado en el combate lo logren en una sentada como quien firma, porque además hay unas instituciones que hay que revisar. Muchas de estas cosas tienen que ser reformas constitucionales, otras tienen que ser reformas legales. En fin, yo creo que precisamente es lo que lleva una vez más valga el pleonasmo, a reiterar la invitación para que haya mesas de trabajo en el exterior que ayuden a que pueda aterrizar el proceso. Y es la única respuesta que le puedo dar, que de por sí ya es toda una respuesta que da para muchos temas.